si recuerdan, en la vez pasada que vimos Viaje en el Tiempo, una de las cosas que nos preguntamos, o que aclaramos desde el inicio, sobre todo, es si este es lógica física o conceptualmente posible, ¿no? Y entonces, ahora hay que aclarar qué significa eso, hablar de que algo es lógica física o metafísicamente posible. Bueno, ahora estoy hablando de metafísicamente posible porque es algo común en la literatura y voy a explicar también qué significa, o qué es más bien, qué se quiere decir eso como un término técnico o como un, sí, sí, un término técnico, ¿no? Un concepto técnico que se supone es parte constitutiva, digamos, de la modalidad, de la investigación filosófica de la modalidad. Es que, o sea, a lo que voy es, bueno, ¿cómo se cruza esto con muchas de las cosas que hemos visto? Hablamos sobre viaje en el tiempo, hablamos sobre los argumentos de Leibniz, sobre los argumentos de la posibilidad de Leibniz, acerca de si Dios podría crear, ¿no? O si podría existir en general un universo en donde que fuera indiscernible respecto a este universo, pero en el que, excepto por, o sea, indiscernible excepto por la posición absoluta de todos los cuerpos, ¿no? Y según el relacionismo de Leibniz, eso es imposible, y según el absolutismo y sustancialismo de Newton, eso es posible, ¿no? Entonces, o sea, como que estos, o sea, y también cuando no sé si recordaron el semestre pasado, cuando hablamos, por ejemplo, sobre personas, muchos de los argumentos también tenían que ver, o más bien también se fraseaban o también se daban en términos de qué tipo de posibilidades son admitidas por cada teoría, ¿no? Por ejemplo, una teoría lockeana de la persona, según la cual una persona está constituida fundamentalmente por su conciencia o por su memoria, sus experiencias, va a admitir un tipo distinto, bueno, va a admitir diferentes posibilidades que una teoría, eh, digamos, de acuerdo con la cual una persona es la historia de un cuerpo, ¿no? O un cuerpo en toda su historia, ¿no? El desarrollo corporal, ¿no? Y entonces, dependiendo de qué tan plausibles nos parezcan esas distintas posibilidades, pues eso habla acerca de la plausibilidad o la razonabilidad de las diferentes teorías, ¿no? Ok, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, de inicio, el punto es el siguiente. Diferentes teorías filosóficas acerca de la naturaleza de las cosas de las que hemos hablado, de la naturaleza de la persona, o de una persona, ¿no? De la naturaleza del tiempo, o de la naturaleza de, no sé, objetos institucionales. Diferentes teorías acerca de eso van a implicar diferentes rangos o extensiones de la posibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una teoría, de nuevo, acerca de la persona, que es de acuerdo a la cual una persona es una entidad física, ¿no? Una entidad, por ejemplo, idéntica a la historia de un cuerpo, o una teoría de acuerdo a la cual una persona es una entidad mental, sobre todo, de acuerdo a la cual una persona es, por ejemplo, no sé, una personalidad unida a un conjunto de memorias, por ejemplo. Van a decirte que diferentes cosas le pueden pasar a una persona y diferentes cosas no le pueden pasar, ¿no? Es decir, en el momento en que se ofrece la definición de un concepto, se clausuran ciertas posibilidades, ¿no? Es decir, sí, se implica, bueno, al hacer esa definición del concepto, esa implica que ciertos escenarios no son posibles, ¿no? Realmente. Entonces, por ejemplo, si fuera verdad que una persona es o está constituida por su memoria, por sus memorias, entonces no puede haber personas que pierdan todas sus memorias, que sean, no sé, que sufran una amnesia profunda, ¿no? Porque por definición una persona está constituida por sus memorias. En cambio, si una persona es el desarrollo de un cuerpo, ¿no? Su trayectoria en la historia o su trayectoria espaciotemporal, digamos, entonces sí puede haber personas que sufran de una amnesia profunda, ¿no? Entonces diferentes teorías te van a dar un diferente conjunto de escenarios que son posibles. ¿Por qué? Porque son diferentes definiciones. Entonces, cualesquiera cosas que sean consistentes con esas definiciones van a ser aceptables por la teoría, ¿no? Pero ahora bien, si han notado muchas de las veces de las que hablamos, ¿no? En estos cursos y en el semestre pasado,
hablamos de posibilidades que realmente no son, como que uno, o sea, si uno, ¿cómo decirlo? Si uno lo comenta sin mayor introducción, digamos, parece que uno estaría tentado a pensar inicialmente como, pero mira, eso no va a pasar, es muy poco razonable, ¿no? En resumen, es una posibilidad muy lejana, ¿no? Es decir, no hablamos de posibilidades cercanas, por ejemplo, como, mira, ¿qué pasaría si la vacuna, ¿no? está disponible para diciembre de este año? ¿O qué pasaría si en lugar de eso está disponible para marzo? Estas son posibilidades que más o menos podemos ver cómo podríamos llegar hacia allá en la historia del mundo, digamos. Pero cuando hablamos de estas teorías filosóficas, bueno, metafísicas, ontológicas, muchas veces hablamos de posibilidades que parecen muy remotas, ¿no? Entonces, la pregunta metodológica ahí es una pregunta metafilosófica, es ¿qué tipo de posibilidades son relevantes para la metafísica, para la filosofía? ¿Y en qué consisten, en qué significa decir que algo es posible, ¿no? Entonces, podemos tener este primer enfoque, que es un enfoque, digamos, metodológico, y que en resumen es una teoría filosófica. Más que teoría, voy a poner una definición o una propuesta de definición. Va a implicar que cierto conjunto de escenarios C es posible y su complemento, vamos a ponerle así C menos, vamos a inventar una notación para decir el complemento, es imposible, ¿no? Todo lo que esté fuera de ese conjunto va a ser imposible, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿en qué sentido estas son posibles e imposibles, ¿no? ¿Y qué significa? Es decir, es decir, esta pregunta de ¿en qué sentido? Tiene a su vez varios sentidos. ¿Qué significa ser posible o imposible? ¿En qué consiste esa diferencia? Esa es una. ¿Y cuál es la extensión de la posibilidad, digamos, ¿no? De la posibilidad que nos interesa. Porque claramente, como les decía, claramente muchas posibilidades que son relevantes para las implicaciones de una teoría no son posibilidades meramente, pues como diríamos, posibilidades cercanas o posibilidades incluso físicamente posibles de acuerdo a las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ver. Pero esta es una, digamos, o sea, solo, más bien estoy viendo cómo podemos enmarcar la pregunta acerca de la modalidad y la idea es que una primera forma es mediante una cuestión, pues, de metodología filosófica, ¿no? Extensión, bueno. Sí, entonces esto vamos a regresar. Otro es una cuestión incluso histórica, ¿no? Que tiene que ver al menos con dos cosas, ¿no? De hecho, quizá no es necesario enmarcarlo de forma histórica, sino ahora que lo pienso, es mejor enmarcarlo de forma, digamos, de algunas formas temáticas, ¿no? Podemos pensar al menos en tres disciplinas relevantes para la filosofía o filosóficas: lógica, filosofía de la ciencia y filosofía del lenguaje y de la mente, ¿sí? Vamos a ver cómo todo esto se relaciona con, precisamente con metafísica, ¿no? No solo también, bueno, ahorita igual menciono más mientras vayamos avanzando. Entonces, una primera es con la lógica, y esto sí, digamos, es, hace rato que les decía, bueno, lo podremos ver de forma histórica, esto es, digamos, la fuente histórica, pues sí, la fuente de la investigación moderna, ¿no? En la filosofía analítica, de los conceptos de la diferencia entre posibilidad e imposibilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con, en lógica, uno puede encontrar el concepto de validez, ¿no? Y este concepto, como sabrán en filosofía de la lógica, es al mismo tiempo una cuestión formal y una cuestión modal, ¿sí? Entonces, ¿por qué formal? Porque se dice que un argumento que es válido lo es en virtud de su forma lógica. Entonces, eso lo voy a dejar aquí porque no es nuestro tema, no vamos a hablar sobre forma lógica aquí. Pero también es una cuestión modal o es un concepto modal, el concepto de validez, porque se dice que que un argumento válido lo es cuando hay cierta necesidad involucrada. ¿Qué necesidad? Cuando necesariamente, si las premisas son verdaderas, también su conclusión lo es. O de otra forma, cuando las premisas implican necesariamente a su conclusión, ¿no? O cuando la verdad, las premisas implican necesariamente la verdad de la conclusión, ¿no? Entonces, aquí hay un
concepto de necesidad. Y este concepto, a su vez, parece tener ciertas características lógicas, ¿no? Bueno, lo que hoy se conoce, digo, no nos vamos a meter mucho aquí porque, bueno, este es otro tema, lo que hoy se conoce como la relación de consecuencia lógica, pues a su vez tiene ciertas características como transitividad, monotonía, al menos en la lógica clásica, y así, ¿no? No nos vamos a meter aquí, pero la idea es, este concepto de necesidad, el concepto de necesidad dentro del concepto de validez, que es, por supuesto, el concepto central de la lógica, al menos la lógica moderna, este concepto de necesidad tiene a su vez características lógicas. Y eso se intentó sistematizar en un sistema de lógica, ¿no? A su vez. Digo, también están otras cosas como las paradojas del condicional material y así, que igual ahorita no es necesario, no voy a explicar. Pero bueno, un sistema lógico, ¿no? Y esto es como nace, digamos, el concepto de lógica modal. Y esto va a ser relevante para entender uno de los desarrollos más importantes que les voy a contar ahora, que es todo el concepto de mundos posibles, ¿sí? Bueno, entonces, el sistema, la idea es, las primeras lógicas modales, que digamos, las primeras lógicas modales formales, como ya en la tradición de la lógica matemática, ¿no? De inicios del siglo XX, que empiezan con C.I. Lewis, pues son lógicas que intentan sistematizar estos conceptos de necesidad y posibilidad, ¿no? Y como veremos, algunos de los desarrollos iniciales importantes, digamos como los ancestros de estos conceptos de mundos posibles, están en ideas de Carnap de darle significado formal a esto. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Porque se va a relacionar con los otros temas que les estoy diciendo. Entonces, por un lado tenemos esta lógica, tenemos el concepto de validez, que es el concepto central, ¿no? Que es el concepto del estudio central de la lógica, al menos de la lógica formal. Y la lógica matemática, pues es un concepto que tiene que ver con forma lógica y con necesidad, ¿no? Y con necesidad porque las premisas necesariamente implican a la conclusión si el argumento es válido. Y entonces este concepto de necesidad se puede sistematizar en un sistema de lógica. Esa es la idea hasta acá, ¿no? Y de ahí vienen los primeros sistemas de lógica modal de C.I. Lewis, ¿no? Bueno, hasta aquí estamos ahorita. Ahora, después vamos a avanzar con la idea de mundos posibles, pero antes de eso, también en filosofía de la ciencia, de mediados del siglo XX, ¿no? Como incluso ya desde el positivismo lógico. Por eso les decía, aquí este tiene un aspecto histórico, pero un poco para que haga sentido la introducción, o bueno, no la introducción, sino el interés filosófico, ¿no? En los conceptos de posibilidad y necesidad. Estamos viendo varias disciplinas e iniciamos incluso con una pregunta metodológica o metafilosófica, ¿no? Pero bueno, en filosofía de la ciencia también empezó a haber un interés acerca de los conceptos de posibilidad y necesidad, porque parece que muchos conceptos que se utilizan en el lenguaje, en el marco teórico científico en general, son conceptos que tienen algo que ver, por decirlo así, con posibilidad y necesidad, ¿no? En particular, unos de ellos son los enunciados contrafácticos. ¿Qué es un enunciado contrafáctico? Pues es uno que tiene una forma del tipo, si sucediera algo, si sucediera que P, digamos, donde P es, por supuesto, una variable, entonces sucedería Q, ¿no? Digamos, donde Q también, por supuesto, es otra variable. Y esto se suele formalizar así. P, una cajita y una flecha. Bueno, lo voy a poner un poco más separado. P, cajita, flecha, Q. Y esta cajita flecha es el operador, es un símbolo que se utiliza en la lógica de los condicionales contrafácticos, ¿no? Y ahora les voy a decir por qué es interesante, por qué es importante. Pero entonces, ejemplos de condicionales contrafácticos. Por ejemplo, ahora está soleado, al menos acá por mi casa. Entonces yo puedo decir, si estuviera nublado, haría más frío que ahora. Me parece que eso es verdad, ¿no? Utilizamos ese tipo de oraciones todos los días de forma muy común. Es algo, digamos, cotidiano. Parece que es un discurso que entendemos, ¿no? Una forma de hablar que entendemos. Si yo les digo, si hoy estuviera nublado, haría más frío de lo que hace ahora, es algo que se entiende, ¿no? Que ustedes pueden saber a qué me refiero. Bien,
Si hoy, si no hubiera pandemia, probablemente estaríamos en el salón, ¿no? También es un discurso que entienden, una oración que tiene, ¿no? Transmite una proposición o al menos cierto tipo de información, un pensamiento, diría Frege. Bueno, quizá Frege no le llamaría pensamiento. Pero bueno, en fin, la idea es que este tipo de oraciones ocurren en el contexto de las ciencias empíricas, bueno, también de las ciencias formales. Por ejemplo, cuando uno hace una demostración por reducción al absurdo, lo que uno hace es pensar, bueno, si esto fuera verdad, se seguiría una contradicción, ¿no? Es muy difícil ver, es un debate que lleva bastante tiempo acerca de cómo modelar en los contrafácticos en matemáticas, pero el punto es que eso está, ¿no? De nuevo, la reducción al absurdo es un caso paradigmático, ¿no? Si esto sucediera, habría una contradicción. Pero en las ciencias empíricas, cosas como, el ejemplo típico es la solubilidad, ¿no? Es un concepto que nos habla aparentemente de algo hipotético, ¿no? Entonces, el azúcar es soluble en el agua porque si tú tomaras un poco de azúcar y le echaras en el agua, esta se disolvería en el agua, ¿no? Entonces, la solubilidad es una propiedad que tiene el azúcar, incluso, o sea, la solubilidad en el agua, incluso tiene esa propiedad incluso aunque nunca le eches en agua, ¿no? Incluso aunque durante toda la historia del universo el bote de azúcar que tienes ahí jamás lo eches en el agua, el azúcar que está ahí de todos modos tiene esta propiedad, ¿no? Y el punto es que este tipo de propiedades disposicionales, que de nuevo vamos a hablar mucho más sobre disposiciones probablemente en la próxima clase, este tipo de propiedades disposicionales son importantes para contextos experimentales, para las ciencias, ¿no? Y debido a ello, este tipo de oraciones contrafácticas, de enunciados contrafácticos, que son, o sea, contrafácticos un poco la idea es como en el fondo son contrarios al facto, porque no es lo que suceden, ¿no? Te dicen, si yo fuera a echar agua, ¿no? En este bote de azúcar, el azúcar se disolvería, ¿no? Claro, bajo ciertas condiciones, así, ¿no? Como normales, y, ¿no? Entonces son contrarios al facto porque no te dicen, no te describen lo que de hecho sucede, o no es la intención. Cuando yo te digo, si yo echara agua aquí en el bote de azúcar, esta se disolvería, no te estoy diciendo, estoy echando agua, ¿no? O incluso tampoco te estoy diciendo, voy a echar agua, ¿no? O ya eché agua, ¿no? Solo te estoy diciendo, incluso aunque nunca lo haga, si yo echara agua, ¿no? Entonces, de ahí un poco el nombre de contrafácticos. Pero bueno, este es un ejemplo muy sencillo, muy básico. Cuando veamos disposiciones, hablaré de otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que este tipo de enunciados, debido a la importancia de las propiedades disposicionales como la solubilidad, este tipo de enunciados son importantes en la ciencia, ¿no? En la medición, por ejemplo, si yo quiero medir, supongamos que es importante medir la temperatura de alguna cosa para algún experimento, o sea, termodinámica o lo que sea, necesito un buen termómetro. ¿Qué es un buen termómetro? Pues aquel que mediría la temperatura correcta si esta subiera o si esta bajara, ¿no? Entonces, un buen termómetro tiene esta cualidad disposicional de si la temperatura fuera más alta, el termómetro me lo indicaría. Si la temperatura fuera más baja, el termómetro me lo indicaría. ¿Sí? Entonces, estoy utilizando este lenguaje de enunciados contrafácticos para describir las propiedades disposicionales de este termómetro. Y es importante tener un buen termómetro y en general buenos aparatos de medición en un contexto experimental. ¿Sí? Entonces, regresando a filosofía de la ciencia, a la gente que se dedica a filosofía de la ciencia le interesa comprender filosóficamente, es decir, el proyecto, ¿no? O la idea de filosofía de la ciencia es comprender ciertas preguntas filosóficas alrededor de la ciencia, ¿no? Porque parece que es una disciplina que pone especial cuidado en la investigación de la realidad, entonces tiene metodologías particularmente interesantes para responder ciertas preguntas acerca de, por ejemplo, cómo podemos conocer la realidad, ¿no? Una pregunta tan amplia, una pregunta filosófica tan amplia, parece que la ciencia tiene algún tipo de lugar especial, digamos, en la respuesta que le demos a esa pregunta, y entonces es filosóficamente importante entender por qué lo tiene, o si lo tiene, y cómo lo tiene, ¿no?
Entonces, para entender eso, hay que entender qué significa que la ciencia tenga paradigmas experimentales, ¿no? Que tenga teorías verificables. Y para comprender eso a su vez, es importante comprender el lenguaje que se utiliza para describir aparatos de medición o contextos experimentales o propiedades de los sistemas que estudia una ciencia dada, como puede ser una sustancia soluble en otra, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de comprender los enunciados contrafácticos. Y esto fue un quebradero de cabeza para los positivistas de inicios del 20, porque precisamente los enunciados contrafácticos parece que daban al traste con una de sus teorías más importantes. Esto sí es literalmente historia, porque yo creo que nadie hoy mantendría esta doctrina o esta teoría o esta definición o postulado, que es el verificacionismo, ¿no? Entonces se los voy a mencionar para explicar por qué era relevante o por qué fue un quebradero de cabeza para el positivismo, ¿no? Entonces el verificacionismo, como su nombre lo dice, es la tesis de que el significado cognitivo, porque los positivistas separaban el significado de nuestro lenguaje en un significado cognitivo y uno emotivo, ¿no? Si leen, por ejemplo, si han leído la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje de Carnap, muy famoso y creo que de lo peorcito de Carnap, pero bueno, si han leído la superación de la metafísica de Carnap, ahí él lo explica, ¿no? Entonces dice, mira, la metafísica no tiene contenido verificable, por lo tanto no tiene contenido cognitivo. De nuevo, ellos identificaban contenido cognitivo con contenido verificable, pero tiene contenido emotivo, como los poemas, ¿no? Por supuesto, nunca dijeron bien a qué se referían con contenido cognitivo, perdón, emotivo, porque a ellos no les interesaba. A ellos les interesaba fundamentar la ciencia y entonces buscaban el contenido cognitivo que les parecía aquello distintivo de la ciencia, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, el verificacionismo es esta tesis de identificación de contenido. Por supuesto, aquí estamos hablando de contenido semántico. Se identifica con contenido verificable. ¿Y qué significa verificable? Pues precisamente aquello que se puede verificar en la experiencia empírica experimental, ¿no? Ya sea empírica en el sentido más cotidiano de en una experiencia pues normal, digamos, de la vida común, o en una experiencia mucho más controlada, en un ámbito experimental de laboratorio, digamos, ¿no? En cualquiera de los dos tipos, más refinada o no refinada de experiencia, sí se puede verificar ahí, es contenido verificable y es contenido que hace, es decir, le da el sentido, ¿no? Este es contenido cognitivo, le da el sentido al lenguaje, ¿no? Entonces, por eso, según los positivistas, como Carnap, la metafísica del tipo de Bergson o de Heidegger no tenía sentido porque no tenía contenido verificable, ¿no? Y así se eliminaban ellos, ¿no? O sea, esto es, por supuesto, agarrarse bueno, era el positivismo de Magia, Benarius y otros, pero ideas que vienen desde Hume, desde el empirismo más radical, ¿no? Así se cortan de tajo, pues básicamente todo lo que no sea verificable, ¿no? En la experiencia. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ahora está soleado, eso es verificable en la experiencia porque puedo ver que está soleado, ¿no? Si yo digo, ¿qué será? No sé, si yo hablo, por ejemplo, acerca del genoma del virus del SARS-CoV-2, eso es verificable porque yo puedo ir a algún ambiente experimental y verificar si eso que dije acerca del genoma es verdad o es falsedad, ¿no? Es decir, el contenido verificable, el contenido cognitivo es aquello que me permite saber si se da o no en el mundo, si es verdadero o falso, al verificarlo en la experiencia, ¿no? Y les digo, el contenido emotivo no hace esto, ¿no? Entonces, el verificacionismo es una tesis semántica y epistémica, ¿no? Y es, de nuevo, resultado de retomar el positivismo y el empirismo más radical como Hume. Esperen, ahora, ¿a qué iba con esto? Con los contrafácticos. Pero quería decir otra cosa antes de los contrafácticos. Sí, bueno, en realidad, la consecuencia del verificacionismo, o lo que buscan con el... sí, ya me acuerdo. La consecuencia del verificacionismo, lo que buscan es, de nuevo, una oración tiene sentido siempre y cuando
exprese un contenido verificable, ¿sí? Exprese un contenido verificable. Por supuesto, la pregunta es qué significa verificar, y esto también fue un rompedero, o ¿cómo se dice? Sí, un rompedero de cabeza, ¿no? Para los positivistas. ¿Qué significa verificar? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque es, de nuevo, más cuestión particular al positivismo y al verificacionismo en particular. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con los contrafácticos? Pues porque ahora la pregunta es cómo podemos verificar que una sustancia tiene una propiedad disposicional. ¿Cómo sabemos que una porción de azúcar es soluble? Si esa propiedad no significa que, que esté en el agua, por ejemplo, que esté disuelta en el agua. Significa que se puede disolver en el agua si tú la echas, ¿no? Entonces, una propuesta de los verificacionistas, bueno, de los positivistas, era ser soluble. Lo voy a abrir así, ¿no? La solubilidad sería algo así como, sí, o sea, con el condicional material clásico, ¿no? Si lo echas en agua, voy a ponerlo así, ¿no? Entonces, se disuelve, ¿no? Obviamente estoy abreviando. X es soluble siempre y cuando, si X, ¿no? En condiciones normales, o sea, aquí hay que poner muchos detalles, pero voy a tratar de ir por el mensaje central, ¿no? Entonces, esta era la propuesta. Si lo echas en agua, entonces se disuelve, ¿no? El punto es que la propuesta es entender el lenguaje contrafáctico mediante el condicional material. Y esto, por supuesto, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque, precisamente por la lógica del condicional material, si esto es falso, no importa qué pase aquí, si sea verdadero o falso, por la lógica, por la tabla de verdad, básicamente, del condicional material, este condicional va a ser verdadero. Eso significaría que cualquier cosa que no eches en agua va a tener la propiedad de solubilidad, ¿no? Entonces, eso no va a funcionar. Eso no funciona, pues la solubilidad no es eso. Necesitas otro tipo de conectiva o de partícula lógica ahí para poder entender, para poder modelar esta idea de si lo fueras a echar en agua, se disolvería. ¿Sí? De nuevo, estoy simplificando muchas cosas para no meterme en la definición exacta de solubilidad y en las condiciones ceteris paribus y eso. ¿Sí? Entonces, bueno, no funcionaba el condicional material y por eso requerían el condicional contrafáctico. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos aspectos modales aquí. Entonces, para lógica, teníamos este concepto de necesidad que nos lleva a la lógica modal. Digo, esto no lo dije, pero lo digo ahora. Y esto nos lleva a el concepto de... bueno, más bien, de acá de hecho. El concepto de necesidad nos lleva a la lógica modal mediante la idea de implicación necesaria. Implicación necesaria. Y se usaba este simbolito, que es como una flecha rara, como un arpón, ¿no? De hecho, sí se le dice hook, como un ganchito, que es un símbolo que representa un condicional estricto, ¿no? Implicación necesaria o condicional estricto. Que ese sí nos diría, a diferencia de este, a ver, lo voy a poner con azul, a diferencia de este que tenemos acá arriba, que es un condicional material, este es material porque es veritativo funcional, ¿no? Si recuerdan sus clases de lógica, veritativo funcional significa que el valor de verdad de una proposición que es un condicional, es decir, cuya conectiva principal es un condicional material, va a estar, es una función de el valor de verdad de las proposiciones que componen a esa proposición, ¿no? Al menos del antecedente y el consecuente, ¿no? Digo al menos porque quizá el antecedente y el consecuente a su vez son proposiciones compuestas y así recursivamente, pero bueno, ese es el punto, ¿no? Entonces, de nuevo, el condicional material se le dice material porque es una función solamente del valor de verdad de las proposiciones que componen a la proposición molecular. Es una función. Entonces, en ese sentido, solo le importa la materia, digamos, de las proposiciones, que es el valor de verdad. No le importa la forma, digamos, en ese sentido. Solo le importa los valores. En el sentido de importa de ser una función. Bueno, la implicación estricta, o condicional estricto o implicación necesaria, no es solamente una función de los valores de verdad de las proposiciones componentes.
Si yo digo, por ejemplo, lo hecho es, a ver, voy a poner aquí el ejemplo. Supongamos que tengo un gato, de hecho no tengo gatos, pero tengo un gato llamado gato Félix, ¿no? Entonces supongamos que si Félix cae en el agua, entonces se disuelve, ¿sí? Este condicional material es verdadero porque Félix nunca va a caer en el agua, supongamos, ¿no? Porque el antecedente es falso, ¿sí? Entonces, eso sucede. Ahora, la diferencia con el condicional estricto es que si ahora yo pongo aquí un condicional estricto, ahora ya no estoy diciendo si Félix cae en el agua, entonces se disuelve. Ahora ya estoy diciendo, si Félix cae en el agua, eso necesariamente implica que se disuelve. Y esta oración, con esta nueva conectiva lógica, ya no es una oración que sea verdadera debido a la falsedad del antecedente. De nuevo, suponemos que Félix nunca se cae en el agua, ¿no? Esto ya no va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el condicional estricto ya no es veritativo funcional. Ya no depende solamente del valor de sus proposiciones componentes, ¿sí? Ya no es verdad, entonces, que Félix cae en el agua implica que se disuelve bajo este sentido de implicación necesaria, distinta de la material, ¿sí? Bueno, estos son los rudimentos, incluso históricos, de la lógica modal, ¿no? No nos vamos a meter mucho aquí más que para verlo de mundos posibles, porque esta es una forma de motivar la idea y de hecho es como surgió históricamente, ¿no? Bueno, retomando a Leibniz también, pero ahora veremos eso. Entonces, esta es la diferencia del condicional estricto, ¿no? Si ahora le ponemos un condicional contrafáctico, ahora diría, quería ponerlo un poquito mejor. Con un condicional contrafáctico que es cajita flecha, ahora diría, si Félix cayera en el agua, entonces se disolvería. Y eso sí parece verdad, ¿no? Si Félix cayera en el agua, si fuera a suceder o si sucediera que Félix cae en el agua, entonces sucedería que Félix se disuelve en el agua, ¿no? Perdón, eso, perdón, no, dije, eso sí parece verdad. Dije, más bien eso también es falsedad, ¿no? Eso también es falsedad y entonces, de igual forma, este condicional material, perdón, este condicional contrafáctico va a ser falso, aun cuando su antecedente sea falso, aun cuando sea falso que Félix cae en el agua, ¿sí? Entonces, ahora también se ve que esta conectiva del condicional contrafáctico no es veritativo funcional, a diferencia del condicional material, ¿sí? Entonces ya tenemos dos formas en las que podemos motivar conectivas lógicas o condicionales que no son veritativo funcionales, ¿sí? Y ahora vamos a ver filosofía de la ciencia. Esto nos lleva a disposiciones y esto nos lleva a contrafácticos. Bueno, enunciados contrafácticos y al condicional contrafáctico, ¿sí? Que se escribe, como les digo, como una cajita, una caja y una flecha, ¿sí? Entonces, ninguna de las dos conectivas son veritativo funcionales, son funciones de verdad, de los valores de verdad, y la pregunta ahora es, ¿qué falta para entenderlas, no? Parece que hay una característica modal ahí, en el sentido de hablar sobre posibilidades, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido hay una característica modal? En el sentido meramente de que parecen ambas cosas, ambas conectivas, estar hablando sobre posibilidades. A ver, creo que alguien puso algo en el chat. En Carnap lo necesario es lo mismo que analítico y a priori. Sí. Bueno, lo voy a explicar brevemente. Es que no es muy relevante para esto, pero sí, tiene que ver con que, si recuerdan, Kant quería hablar o sea, él pensaba que había algo especial que era el sintético a priori, ¿no? Que es el conocimiento que tenemos de las matemáticas. Y él se preguntaba si acaso la metafísica puede ser un conocimiento sintético a priori, porque ya Hume se había dado cuenta, o bueno, no es que se hubiera dado cuenta, sino había notado, y tampoco no es que fuera el primero en notarlo, sino más bien había objetado a la metafísica que pretendiera tener conocimiento del mundo sin hacerlo de forma experimental, ¿no? Ya la física había sido revolucionada, ya se había creado, pues, la ciencia experimental, al menos desde Galileo.
por supuesto, al menos desde Bacon están estas ideas como del método inductivista. Entonces ya Hume lo había notado, ya Hume había notado que la metafísica no obtenía conocimiento de forma experimental, sino lo que después Kant llamó de forma a priori, ¿no? Entonces Kant se preguntó, bueno, es decir, ¿cómo puede haber conocimiento del mundo independientemente de la experiencia? ¿Y cómo podría, no? Bueno, en realidad Kant nunca se hizo la primera pregunta, nunca se preguntó, ¿puede haber conocimiento del mundo independientemente de la experiencia? Porque dijo, por supuesto que lo hay, ve las matemáticas, ve la geometría y ve la aritmética, ¿no? La geometría y la aritmética, dijo él, forman conocimiento del mundo independiente de la experiencia. Son sintéticos, porque expanden mi conocimiento, a priori, porque son independientes de la experiencia, ¿sí? Los analíticos, los juicios analíticos son aquellos que no expanden mi conocimiento, solamente desarrollan lo que ya está en mis conceptos. Y los juicios a posteriori son dependientes de la experiencia, ¿no? Entonces, lo novedoso era la pregunta de cómo puede haber sintéticos a priori, ¿no? La matemática lo explicó él y dijo, bueno, ¿cómo la metafísica podría ser sintéticos a priori, ¿no? Obviamente la conclusión es que no se puede, ¿no? La metafísica no puede existir bajo la filosofía kantiana, o esa es una de las conclusiones principales de la crítica a la razón pura, ¿no? No vamos a hablar más sobre eso por ahora, aunque parece que me estoy saltando a uno de los objetores de la disciplina que hablamos en esta clase, es porque nos llevaría a otro lugar completamente, ¿no? Ahora, y Carnap pensaba, o sea, Carnap venía también desde una escuela neokantiana, y Carnap pensaba que Kant había estado en lo correcto al rechazar a la metafísica porque es un sintético a priori. Bueno, no es que la metafísica fuera rechazada por ser un sintético a priori, sino, en fin, Carnap pensaba que Kant estaba en lo correcto en rechazar a la metafísica, pero que estaba equivocado en pensar que había sintéticos a priori. Carnap pensaba que el ejemplo de Kant que muestra la posibilidad de sintéticos a priori, que son las matemáticas, no había sido bien concebido, no se había entendido bien por parte de Kant, y que una vez que lo entiende bien, se puede ver que no es sintético a priori, sino que es analítico a priori, ¿no? Los dos ejemplos, bueno, las dos grandes ramas que Kant tomó como las matemáticas que dan sintéticos a priori son la geometría y la aritmética. Y Carnap objetó, esto lo pueden leer en unas conferencias muy bonitas que están traducidas en inglés, al español como Los fundamentos lógicos de la física. Carnap objetó que la geometría no es a priori, sino que la teoría de la relatividad de Einstein, si recuerdan que mencionamos que en la teoría de Einstein la geometría del espacio-tiempo es distinta a la geometría de la teoría de Newton, en la relatividad galileana. Bueno, entonces Carnap dijo, bueno, como la geometría del universo es distinta a la que pensábamos, y eso lo llegamos a encontrar experimentalmente, entonces la geometría del universo no puede ser algo que conozcamos a priori, tiene que ser algo a posteriori, ¿sí? La geometría del universo, dijo Carnap, pero también ya había pasado Hilbert, ¿no? En los primeros del siglo XX, y entonces Hilbert ya había axiomatizado formalmente la geometría de Euclides, ¿no? Digamos, en un sentido, pues sí, puramente formal, no como Euclides, que utilizaba lenguaje natural y así, introduciendo nuevos conceptos, sino que Hilbert lo puso como un sistema axiomático formal, lo que hoy se conoce como un sistema de Hilbert. Bueno, entonces Carnap dijo, tenemos por un lado la geometría del mundo físico, que es la que Einstein ha descubierto que no es euclidiana, sino no euclidiana, en la teoría de la relatividad general, y en especial también. Y por otro lado tenemos la geometría en el sentido formal matemático. En este sentido físico, la geometría es sintética, o sea, es algo que conocemos, saber cuál es la geometría del mundo expande nuestro conocimiento, pero también es a posteriori, necesitamos de la experimentación, como muestra, de nuevo, la relatividad. Y en el otro sentido formal es analítica, porque solo expande lo que tenemos en los conceptos, como se muestra con los sistemas axiomáticos de Hilbert, pero es a priori, porque no necesitamos hacer ningún experimento para postular un sistema axiomático y de ahí sacar consecuencias, ¿sí? Entonces,
y la aritmética algo parecido, ¿no? Ya había habido una axiomatización formal de la aritmética desde Peano. Frege y Russell habían intentado, y logrado en buena parte, no en toda, pero buena parte, mostrar cómo a partir de la pura lógica y de ciertos postulados se sigue la aritmética. Entonces, Carnap dijo, también la aritmética, en el sentido en que es a priori, es puramente analítica, ¿no? Y bueno, la necesidad ahí se queda también del lado a priori, porque solamente está en las consecuencias lógicas, en la noción de consecuencia lógica, precisamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? En la noción de consecuencia lógica o de validez es donde podemos encontrar la única necesidad que hay, ¿no? Diría Carnap, en el mundo físico, más allá de las matemáticas, no hay necesidad, ¿no? Es contingente, porque es algo que encontramos experimentalmente o empíricamente, y en ese sentido podríamos haberlo encontrado de otra forma, ¿no? Es contingente, no hay nada de necesidad lógica, y no se puede entender un tipo de necesidad extra lógica o extra matemática, ¿no? Kripke va a rechazar eso, como veremos, pero esto es lo que pensaba Carnap. Entonces, en ese sentido, sí, Carnap identificaba necesidad, a prioricidad y analiticidad. Y por el otro lado, identificaba sinteticidad, a posterioricidad y contingencia, ¿vale? En fin, eso igual no es el tema central, pero espero que sirva un poco como contexto también histórico de todas estas discusiones y cómo se relacionan entre sí, ¿vale? Bueno, entonces les decía, en ambos conceptos, en la semántica de ambas conectivas lógicas, tanto el condicional contrafáctico como el condicional estricto, se dice que encontramos un aspecto modal, porque parece que en ambas hablamos de posibilidades. Bueno, solo falta explicar, ¿por qué le llamamos modal a las posibilidades? Bueno, porque al menos desde los medievales, lo que sé es que los medievales interpretando a Aristóteles, lo que no estoy seguro es si Aristóteles mismo le llamaría modal, o le llamó modal a esto. No estoy seguro, ese dato histórico lo voy a buscar. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando los medievales ya ven que había muchas escuelas afectas a interpretar a Aristóteles y a solo como añadir y sistematizar cosas, encontraron que uno de sus silogismos hablaba no solamente de lo que es verdad, sino de lo que puede o tiene que ser verdad, ¿sí? Y esos poder o tener que ser verdad, son modos de ser verdadero. Entonces, consideren todas las proposiciones verdaderas. Hoy es viernes, hoy está soleado, 2 más 2 es 4, lo que sea, ¿no? Cosas menos triviales, ¿no? Pero consideren las verdaderas. Y decían ellos, bueno, entre las verdaderas hay diferentes modos en que son verdaderas. 2 más 2 es 4, es verdadera de cierto modo, y hoy es viernes, es verdadera de otro modo. Hoy es viernes, es contingente, ¿no? Aquí hay que hacer distinciones más finas, pero ahora nos vamos a meter. Hoy es viernes, es contingente porque podría haber sido jueves. Perdón, es que me está picando mi Kaplan y Kripke aquí en la cabeza diciendo, bueno, en un sentido, no importa, no es relevante, pero otra que sea claramente contingente. El día, ¿qué día es hoy? 14 de agosto del año de nuestro Señor 2020, podría haber estado nublado, ¿no? En la Ciudad de México, cerca de mi casa, podría haber estado nublado, pero no, está soleado, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir hoy está soleado es contingente. A diferencia de hoy, de 2 más 2 es 4, es necesario. ¿Por qué? Porque es contradictorio decir que 2 más 2 no es 4, ¿no? Entonces, en ese sentido es necesario. Es imposible que no sea así. Entonces decían, hay diferentes modos en que las proposiciones son verdaderas. Pueden ser contingentemente verdaderas y necesariamente verdaderas. Igual con las falsas. Es falso que hoy esté nublado, pero eso es contingentemente falso, podría haber resultado verdad. También es falso que 2 más 2 sea 5, pero eso es necesariamente falso, no podría haber resultado de otra forma, ¿sí? Entonces, ser verdad o falsedad las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas de diferentes maneras, de diferentes modos. Entonces, a eso se le llama modalidad. Modalidad de dicto. Ahora veremos, después hablaremos sobre, también se pensaba que los objetos pueden ejemplificar sus propiedades de forma
de diferentes modos. Un ejemplo sería, bueno, yo tengo lentes de forma contingente, porque no sé, si hubiera tenido otros genes, supongo, o si me hubiera hecho la operación para arreglarte los ojos, lo que sea, no tendría lentes ahora, ¿no? Entonces es contingente que yo tenga lentes. Pero algunos filósofos esencialistas, de lo cual hablaremos después, decían, bueno, pero es necesario que tú seas un ser humano. No serías tú mismo, no serías el mismo uno y el mismo objeto que eres ahora si no fueras ser humano, ¿vale? Entonces también se pensaba que en los objetos, o se piensa todavía que los objetos tienen diferentes, o sea, entre las propiedades que tienen diferentes modos de tenerlas, contingentemente, necesariamente, ¿sí? Y actualizadamente, ¿no? En potencia también y en actualización, ¿no? Entonces yo soy potencialmente un anciano, porque podría llegar a serlo, pero soy actualizadamente un tipo de 30 y tantos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, que las proposiciones o juicios, lo que sea que sea verdad y falsedad o falsa, pueden ser verdaderas o falsas de modos distintos. Y los objetos pueden tener sus propiedades de modos distintos. Vale, entonces en ese sentido se le llama modal. Hay una característica modal, regresando, de las conectivas, condicional, contrafáctico y estricto, porque parece que están relacionadas de cierta forma con las posibilidades, con estos modos de ser verdadero o falso. Una proposición, por ejemplo, A implica estrictamente a B, ¿no? Parece que aquí hay algo acerca del modo de ser verdadera alguna proposición por aquí. Todavía tenemos que ver cómo, ¿no? Pero no es solamente su ser verdadero o falso, es eso, ¿no? No es solamente un condicional material. Tiene que haber, parece que hay algo acerca de las posibilidades. ¿Y en qué sentido los hay? Lo hay. Ese fue un poco, como les digo, un quebradero de cabeza para lógicos y positivistas de inicios del 20. Intentar entender de forma más sistemática qué significan estas conectivas de condicional contrafáctico y de condicional estricto, que de nuevo parece que son importantes para entender el lenguaje científico, en el caso de la ciencia empírica o en el caso de la lógica y la matemática, donde parece que podemos hablar de implicaciones estrictas, donde por ejemplo, una demostración matemática no es solamente un condicional material de las tesis en la demostración, condicional material, el teorema o consecuencia, ¿no? No es solamente un condicional material, es un condicional estricto. Entonces, parece que en matemáticas hablamos, de nuevo, de necesidad, ¿vale? Entonces, a fin de cuentas, esto tenía que ver con la ciencia también, ¿no? Así surgió todo el tema. Quizá podríamos hablar también sobre un tercer aspecto modal que también ha sido muy importante también en filosofía de la ciencia, pero es que esto lo vamos a tratar en una próxima clase después de modalidad, que va a ser probabilidad, ¿no? Solo lo voy a mencionar, pero en una futura clase hablaremos sobre probabilidad. Por supuesto, probabilidad es una teoría matemática, ¿no? Los axiomas de Kolmogorov y esto que veremos en ese momento. Pero también en las ciencias empíricas parece que se habla de probabilidad, digamos, real. Muchas veces, no voy a hablar más sobre esto, pero también lo único que quiero decirles es también en el concepto de probabilidad parece haber una característica, un componente modal. ¿Sí? Cuando decimos que algo es probable en un sentido no de mera ignorancia, como cuando te dicen, acabas de hacer el examen, ¿no? De alguna materia y te preguntan, ¿pasaste? Y tú, pues probablemente. Ahí de lo que estás hablando es de la ignorancia, de no saber si pasaste o no. Te parece que sí podrías haber pasado, pero quizá no, porque no tienes toda la información, ¿no? Solo cuando te regresen el examen calificado la tendrás toda, ¿no? Pero hay otro sentido de probabilidad de cuando hay azar real en el mundo. Por ejemplo, prácticamente desde el origen de la teoría, muchos piensan que en la mecánica cuántica se encuentra azar real en el mundo o en ciertos fenómenos de la teoría que estudia la teoría de la evolución, como la deriva genética y así, ¿no? Bueno, parece que ahí en esos fenómenos hay probabilidad real, azar en el mundo, y eso también tiene que ver con posibilidades. Pero lo mencionaremos con más, o lo explicaremos con más detalle en la próxima sesión.
En fin, entonces hay al menos 3 motivaciones para comprender este concepto de posibilidades, ¿sí? Y después regresaremos al tema metafilosófico que mencioné al inicio. Bueno, dado esto, la pregunta ahora es cómo entenderlo de forma sistemática. Y los lógicos, siendo como son ellos, querían entenderlo de una forma igual de sistemática en la que Frege, Russell y la gente que vino después de ellos, Gödel, Tarski, Church, etc., nos habían ayudado a entender las conectivas de la lógica clásica, ¿no? Los cuantificadores, la disyunción, la conjunción. Gracias al trabajo de todos ellos, Frege, Russell, ¿quién menciona más? Gödel, Tarski, Church, ¿no? Y muchísima otra gente, por supuesto. Igual también muy importante. La lógica clásica ya se había formado en un aparato, digamos, en una teoría matemática bien entendida, no completamente entendida, pero mucho mejor entendida de lo que hace 50 años antes de ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, siendo lógicos, los lógicos querían algo parecido para este concepto de posibilidad, ¿no? Porque pensaban de nuevo que se puede entender de manera lógica, formal, ¿vale? Y es ahí donde viene el concepto de mundos posibles. Bueno, antes de pasar a eso, no sé si quieran comentar algo. Ya hablé demasiado. Comentar o preguntar algo, añadir algo. Si no tienen preguntas, o si las tienen pueden ponerlas en el chat también. Ay, perdón. Vale. Y este concepto de mundos posibles está, por supuesto, desde Leibniz. Como les digo, cuando hablamos sobre los argumentos sobre el tiempo, Leibniz propuso, o bueno, se preguntó, bueno, ¿qué pasaría si Dios hubiera creado el universo tal como es ahora, pero 2 metros más a la derecha en el espacio absoluto, ¿no? Esa es una posibilidad, ese es un mundo posible. Por supuesto, Leibniz pensaba en las posibilidades como ideas en la cabeza de Dios, un poco como a la San Agustín y así, ¿no? Ya me estoy metiendo en terrenos, que no domino muy bien. No voy a hablar mucho sobre San Agustín, pero esa es la idea, ¿no? Como Leibniz pensaba los mundos posibles, como como ideas en la cabeza de Dios, ¿no? Y digo, no solo lo utilizó este concepto de mundos posibles para hablar sobre el espacio y el tiempo, sino también, por ejemplo, para su Teodicea y otras cosas, ¿vale? Esta idea de que estamos en el mejor de los mundos posibles viene de ahí, ¿no? No es que Leibniz sea un optimista, de hecho, paréntesis, ¿no? No es que al decir, estamos en el mejor de los mundos posibles, ¡yay! No, la idea es que frente al argumento de la existencia del mal, ¿no? El argumento es, ¿cómo puede haber Dios si el mal existe? Leibniz decía, bueno, porque el mal que existe en el mundo, es decir, este mundo, con todo el mal que contiene, es el mejor mundo posible que podría haber existido. No en el sentido de qué cool está, sino de yay, este mundo, sino en el sentido de, para tener la misma coherencia, digamos, ontológica, con las decisiones, con el libre albedrío de los seres humanos, no podría haber existido un mundo con menos mal, ¿no? Esa es la idea básica. O sea, la teoría es muy complicada, pues, pero esa es la idea básica, ¿no? Entonces ya ven lo importante que era el concepto del mundo posible para Leibniz. Bueno, sí, perdón, es que estoy viendo en el chat una pregunta. Son muy buenas preguntas de Carlos Aguilar, pero sí, creo que, como dices, es muy pronto. Déjame desarrollar un poco más y probablemente, al menos la primera pregunta, esto lo vamos a tratar la próxima. Y la segunda pregunta, o sea, la primera pregunta es que algo sea posible y que sea concebible son cosas distintas. Y eso ha sido muy, muy, muy debatido. Yo te diría que sí. Pero otros filósofos más a prioristas, digamos, o de tendencias más racionalistas, dirían que no. Pero lo veremos. Y la segunda es, todo lo que es posible es en al menos un grado mínimo probable. En otras palabras, puede haber algo posible, pero con probabilidad 0. Y esa es otra excelente pregunta. Y sí, yo creo que eso lo trataremos más bien cuando hablemos de probabilidad. Porfa, recuérdame la pregunta, porque eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Está relacionado con un principio que se conoce como regularidad en la filosofía de la probabilidad.
Sí, lo mencionaremos, pero como dices, too soon, demasiado pronto todavía, ¿no? Bien, ok, entonces les decía, la idea de Leibniz, ¿no? De los mundos posibles es muy importante. No fue el único en filosofía. También tenemos, por supuesto, la idea de los estados en Tractatus, ¿no? En el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. La idea de que la manera en que existen los hechos, ¿no? Recuerden que la primera proposición es el mundo es todo lo que es el caso, no todos los objetos, ¿no? O todas las. ¿Por qué cito la primera proposición del Tractatus si no recuerdo literalmente la? Es algo, el mundo es todo lo que es el caso, no todas las cosas, no todas las cosas que existen. Se me fue la última parte. Pero bueno, lo importante es el mundo es todo lo que es el caso, ¿no? Es una ontología de hechos, ¿no? Una ontología tractaria. Todo lo que es el caso. Bueno, y le es que todo lo que es el caso, o sea, esta red de, por decirlo de una manera metafórica, esta red de hechos que es el mundo según el Tractatus, por supuesto, la idea es que el Tractatus ahí, o sea, lo que quiere hacer ahí es darle una interpretación ontológica a la lógica de Frege, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede en el Tractatus. Bueno, ya sé que mucha gente dirá que del Tractatus hay como 20 interpretaciones, entonces probablemente quite esto del video porque si no puedo ser víctima de una framework de los Wittgensteinianos. No es cierto, pero, pero sí, es muy controversial, ¿no? Muy controvertida la interpretación del Tractatus. En fin, pero así es como, es una forma como muy sencilla de verlo, ¿no? Entonces, están los hechos básicos, dice Wittgenstein, y estos se componen mediante operaciones lógicas. Bueno, no diría operaciones lógicas, sino se componen mediante su forma lógica, ¿no? Un poco como, ¿cómo se dice? Jigsaw pieces, como piezas de un rompecabezas, como de Lego, ¿no? Tiene una cierta forma lógica cada objeto y estos son componibles, esto los hace componibles entre sí, ¿no? Entonces, un mundo es una composición de hechos componibles o compatibles entre sí, lógicamente hablando, pero podría haber muchos otros que son resultado de las formas, de la compatibilidad entre formas lógicas. Es decir, supongamos, en este mundo, mi botella de agua está al lado de mí, pero la forma lógica de los hechos involucrados hace que también sea posible un mundo en el que la botella está, no sé, enfrente. Es un ejemplo bobo, pues, pero es para ejemplificar, ¿no? Entonces, de nuevo, Wittgenstein pensaba que las sustancias, decía él, tienen una forma lógica que las hace componibles o compatibles, ¿no? Entre sí, y que eso hace que ciertos mundos sean posibles y otros no, por supuesto. ¿Vale? Pues ahí tenemos ideas también de posibilidades como mundos o como posibles estados. Esto en filosofía, en la física, al menos desde el trabajo de Poincaré y desde que se conocía la existencia de espacios de muchas dimensiones, espacios de altas dimensiones o multidimensionales, debe ser siglo XVIII, pero quizá, digo, el trabajo que les digo de Poincaré, y así es siglo XIX, ¿no? También hay este concepto, Boltzmann es siglo XIX. Bueno, en fin, también ahí encontramos este concepto de espacio de estados, ¿no? Espacio de estados, que es un espacio, dicho literalmente, es un espacio de posibilidades, ¿no? Es decir, sí, con esta, digo, voy a resumirlo, la idea es con estas teorías en la física, por ejemplo, con la termodinámica, se postulaba un espacio, o sea, es decir, no se representa solamente al sistema, por ejemplo, al sistema termodinámico como es, sino como podría haber sido, dadas las constricciones, ¿no? Sí. Y entonces, esa representación de cómo podría haber sido es un espacio de estados, un espacio de posibles estados en los que el sistema podría haber estado. No solo, de nuevo, no solo el sistema real, como, no sé, un líquido aquí con cierta temperatura y presión en este contenedor, sino con esta configuración, digamos, sino todas las formas en que este líquido, por ejemplo, podría haber tenido, dadas ciertas construcciones sobre su temperatura, sobre su volumen, etcétera, ¿no? Y se representaba eso, y no solo en la termodinámica, sino, ya les digo, en otras teorías de la física, mediante lo que se conoce como un espacio de posibilidades.
Les menciono este ejemplo de la física no porque fuera una inspiración para los lógicos que vamos a hablar ahora. Curiosamente, al menos no se ve esto por ningún lado, hasta donde yo sé, en la historia de la lógica modal. Pero es curioso porque ya estaba en la física, ¿sí? Y esto no se redescubre, digamos, durante un buen rato en la filosofía. Pero esto ya estaba, eso es lo que les quiero decir. Pero bueno, regresando a la lógica, los lógicos ya tenían la idea leibniziana y la idea tractariana, ¿no? De posibilidades, de hechos posibles y de mundos posibles. Entonces, Carnap, del que ya hablamos, justamente postula esta noción de descripción de estado. Y dice, mira, tenemos un lenguaje canónico, digamos, un lenguaje científico oficial, por decirlo así. Podemos idealizar, así como tenemos la descripción de un estado, del estado de un sistema físico como esta botella, podemos idealizar y tener una descripción del estado del mundo entero, ¿sí? Esa sería la descripción de estado. Formalmente hablando, sería una asignación de valores de verdad a todas las proposiciones básicas, ¿sí? Como a las proposiciones primitivas, digamos, en términos de las cuales, mediante las conectivas lógicas, se definiría toda otra proposición compuesta. Esta es la idea tractariana, por supuesto, ¿no? Bajo la interpretación controversial. Yo diría oficial, pero bueno. Sí, entonces tenemos una descripción de estado. Y esto Carnap lo utilizaba para decir, bueno, no hay una única posible descripción de estado, ¿no? Así, ya que lo ves, como tienes variables proposicionales y una asignación de valores a esas variables, puedes tener esas mismas variables, pero con otra asignación de una tabla de verdad, ¿no? con otra asignación de valores a esas mismas variables, y es la descripción de otro estado. Es otro mundo posible, ¿sí? En donde, supongamos que una proposición atómica fuera, hoy está soleado, un mundo posible esa es verdadera y en otro posible esa es falsa. Y formalmente es algo tan sencillo como una distribución de valores de verdad. Bueno, una asignación de valores de verdad, ¿no? En una es falsa, en otra verdadera. Eso no es formal matemáticamente, eso lógicamente, eso no es nada problemático, ¿no? Eso se entiende bien, ¿sí? Bueno, y con eso podemos entender diferentes formas en que podría haber sido el estado del mundo al decir, bueno, otra descripción de estado podría haber sido verdadera, ¿vale? Si ya tenemos eso, entonces podemos, decía Carnap, entender cosas como lo que él llamaba L verdadero, que era su sustituto, digamos, para analiticidad y necesidad, ¿no? Entonces decir, digo, este no es el ejemplo que será Carnap, pero para poner un ejemplo típico de analiticidad, los solteros, todo soltero es un hombre no casado, es un hombre que no está casado. Esa proposición es necesaria porque bajo ninguna descripción de estado se le va a asignar falsa, ¿sí? En toda descripción de estado, en todo estado posible, esa proposición va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque no puede haber un hombre que sea soltero y a la vez que sí esté casado, por definición. ¿Sí? Bueno, entonces Carnap, con esto tiene el primer sistema de mundos posibles, ¿no? Que no le llamaba así, pero sí dijo explícitamente, esto es bajo la idea leibniziana de diferentes mundos posibles. Descripción de estado describe diferentes mundos posibles, ¿sí? Y como les digo, es una idea también que estaba en el Tractatus. Bueno, después de mucho trabajo, y sí, ahora sí fue un enfoque más histórico, pero después de mucho trabajo, de gente como, igual solo voy a anotar nombres, voy a hacer lo que le dicen en inglés name dropping, ¿no? O sea, solo voy a decir nombres sin especificar muy bien, pero por si les interesa buscar más, gente como Hintika, Barkan, Kanger, bueno, el trabajo de todas estas personas lleva a lo que se conoce en términos modernos como la semántica de marcos, o lo que se conoce como semántica de mundos posibles, ¿sí? Le pongo entre comillas porque formalmente esto es pura teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, no, o sea, es hasta que se le da una interpretación filosófica que se habla de mundos posibles, ¿sí? Pero formalmente esto es pura teoría de conjuntos. Entonces, con esto, la idea era definir algo como P, una proposición P es posible, que se formalizaría con este rombito, de esta forma, o sí, solamente sí, P es verdad en algún mundo posible. Y que voy a poner entre paréntesis el concepto de accesible.
Porque esto es un poco lo que distingue la semántica de Marcos, como ya digamos desarrollada, de la de Carnap, que no tenía accesibilidad. No voy a explicar mucho esto porque esto ya es como más de lógica modal, ¿no? Bueno, es lógica modal, pero ya no es necesario al menos por ahí. P es necesario. Esto se entendería como, bueno, voy a poner aquí las 3 rayitas de sí, solamente sí, por definición. P es verdad en todo mundo posible. Bueno, ahora por supuesto hay que entender qué es esto de mundo posible y así. Formalmente solo lo voy a apuntar para no quedarme con las cosquillitas, pero formalmente, un marco solamente es un par de un conjunto de mundos y de relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, y este conjunto, a su vez, como les digo, es un conjunto que no es vacío. Entonces puede ser cualquier cosa, es un conjunto de puntos o de números, no importa, formalmente hablando. Y relación entre esos mundos, pues obviamente nada más significa que así, ¿no? Que es una relación entre este conjunto de mundos. Cualquiera, ¿no? Digo, ahorita lo voy a quitar porque no nos va a interesar. Pero de nuevo, formalmente hablando, esto es solamente teoría de conjuntos. Y lo que querían hacer estas personas, estos lógicos y la lógica Rothbard y Marcus, era hacer, como les decía, lo que Tarski había hecho para la lógica cuantificacional y proposicional clásica, que es dar una teoría de modelos, dar una semántica formal, utilizar a la teoría de conjuntos para darle un referente formal a la lógica, ¿sí? Y por eso se le conoce como semántica de Marcos, así como Tarski dio una semántica formal para la lógica cuantificacional. Bueno, hasta aquí el aspecto como más histórico del origen en este caso lógico. Y como les digo, ahora lo importante es bueno, y cómo, nada más para cerrar con el aspecto lógico. Esta es una. Y ahora, la pregunta es cómo se entendía que P implica necesariamente a Q, porque de aquí partimos. Era así, ¿no? Esto sería lo mismo que decir es necesario el condicional material. Entonces, el condicional estricto en realidad es la necesitación, se dice, del condicional material, ¿no? Entonces, es necesario que si P, entonces Q. Y como decíamos, necesario significa en todo mundo posible, donde suceda, perdón, en todo mundo posible, sucede que P entonces Q, eso significa que es una implicación formal. Y finalmente, en el caso del contrafáctico, si fuera el caso que P, sería el caso que Q. Este esperó mucho más años. La semántica estándar se conoce como semántica de Stalnaker, de Lewis Stalnaker, es de los 60, 70. Pero la idea más o menos es en los mundos más cercanos, donde P es verdad, Q también es verdad. ¿Sí? Entonces, como en la semántica, les digo, Lewis Stalnaker, la idea básica es esta, ¿no? Los mundos más cercanos, más parecidos al mundo real, ¿no? Y entonces hay que entender qué significa que un mundo sea parecido y así. Y hablaremos un poco más. Pero bueno, esto, digamos, y también probabilidad, cuando hablemos de los axiomas de Kolmogorov, pues vamos a ver que estos axiomas nos hablan de un espacio muestral, un espacio de eventos que se construye con el espacio muestral. Y al final de cuentas, aquí también terminamos hablando, o una interpretación posible del espacio muestral es un espacio de mundos posibles. Ya lo veremos. Pero el punto es, en estas dos motivaciones, tanto de la lógica, para entender la necesidad lógica y matemática, y para entender la noción de contrafáctico que se utiliza, por ejemplo, en contextos científicos y también en contextos cotidianos, la idea es que la semántica de mundos posibles nos ayuda a aclarar, a dar una semántica formal del estilo de Tarski a estos dos conceptos de modales, ¿no? Posibilidad y necesidad, por un lado, y, necesidad y contrafáctico. Ahora hablaremos sobre posibilidad muy brevemente. La definición estándar era, si una proposición es posible, eso se puede entender, o es definicionalmente equivalente con, es imposible que no suceda, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahora podemos hablar, esto es imposible. ¿Qué es imposible? Bueno, obviamente no posible, ¿no? Es decir, negación de, introducimos este rompito para hablar de posibilidad. Entonces, podemos ahora entender el concepto de posibilidad también mediante esta lógica modal y las conectivas, en particular la negación, que ya teníamos, ¿vale? Entonces, en resumen, necesidad, posibilidad y contrafácticos
se llegaron a entender de manera formal, como Tarski quiso entender la noción de verdad clásica correspondentista de Aristóteles. Recuerden que eso es lo que dice Tarski, ¿no? Dice, esta es una forma de entender este dicho aristotélico de verdadero. Algo es verdadero si, ¿cómo es? Decir de algo que es verdad. Decir de algo que no es falsedad. Decir de algo que no es falsedad, y decir de algo que no es verdad, ¿no? Entonces, este famoso dicho aristotélico que, digamos, resumía, o era el eslogan, por decirlo así, que daba la idea central del enfoque correspondentista, pues es lo que Tarski quería formalizar en su semántica, en su teoría de modelos, ¿no? Y así, estos lógicos y lógica, estos lógiques, querían formalizar en su teoría de modelos estos conceptos de posibilidad, necesidad y contrafácticos. De ahí viene, ¿no? De ahí viene el origen moderno de todo esto, formalmente. Les digo, formalmente, regresemos, aquí solo hay teoría de conjuntos. La pregunta es, ¿qué significa eso ontológicamente? ¿Sí? Ontológicamente. Como mencionamos cuando hablamos de propiedades, cuando yo en lógica de primer orden escribo f de a y quiero decir, por ejemplo, bajo una interpretación, bajo un modelo, Aristóteles es filósofo, ¿sí? F, por supuesto, se refiere a ser filósofo, la propiedad de ser filósofo a Aristóteles, en un modelo de nuevo, una interpretación de constantes y variables. Los filósofos que tenemos esta, digamos, parte de lo que significa hacer filosofía es hacer las preguntas incómodas de, bueno, ¿y esto qué significa realmente? ¿No? Los antifilósofos, como muchos filósofos mismos son, como, no sé, el segundo Wittgenstein. Otra vez voy a decir algo controversial, espero no iniciar en algún momento una flame war con los Wittgensteinianos. No es cierto, es broma, pero como alguna interpretación del segundo Wittgenstein, por supuesto, la queja antifilosófica es, bueno, pero es que ustedes están llevando las cosas al absurdo. Aquí no hay más que preguntarse qué significa realmente, es un juego de lenguaje o no sé qué. Pero el punto es, como en filosofía nos gusta preguntarnos por el detalle, como, bueno, a ver, pero realmente qué significa, a ver, dime, explícamelo todo, ¿no? Somos quisquillosos, exagerados si quieren, sobreanalizamos, porque queremos saber, bueno, realmente a qué nos estamos refiriendo, realmente cuáles son las implicaciones de esto, hay que verlo hasta sus últimas consecuencias, digamos, ¿no? El lógico se va a quedar aquí con esto, o bueno, si un día se despiertan con su ropaje lógico, se van a quedar hasta aquí y van a decir, mira, esto es, ya lo describió Frege, aquí hay una lógica para esto y ya estás, ¿no? Una teoría de modelos si quieres y ya está. Pero si otra vez se despiertan con su ropaje filosófico, dirán, bueno, pero a ver, ¿a qué nos referimos? De nuevo, como cuando vimos propiedades, muchos dirán, bueno, es que cuando tú hablas de ser filósofo, eso es una propiedad, ¿no? Y ahora la pregunta es, Aristóteles más o menos tenemos idea, lo cuestionaremos cuando veamos individuos, tenemos idea de qué es Aristóteles, es un individuo, es una persona, es una entidad particular, es un particular. Ser filósofo, ¿qué es? Es una propiedad. ¿Qué es eso? ¿Cómo existe? ¿Existe realmente? Ya lo vimos con propiedades. Ahora, si tenemos la misma actitud frente a esto, ay, ya nos vamos, pero vamos para cerrar. Si tenemos la misma actitud frente a esto, la pregunta es, ¿qué significa ahora ser mundo posible? Por supuesto, ¿qué significa ser mundo posible cercano? Pero primero, ¿qué significa ser un mundo posible? ¿De qué estás hablando en tu semántica formal? ¿A qué te estás refiriendo? Porque no solo son simbolitos, ¿no? Tú tienes una interpretación intencional, una interpretación pretendida. Tú quieres decirme algo con ese simbolismo. La pregunta ahora es ¿qué? Y si eso existe o no existe en el mundo, ¿sí? Y esa es la pregunta que, digamos, pone la piedra en la barranca para empezar a rodar, ¿no? Que son las diferentes teorías de los mundos posibles y las diferentes teorías sobre la modalidad, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí y precisamente la próxima les digo, si no lo han leído, lean el capítulo de Garrett llamado La existencia, que es como creo que el capítulo 2, por aquí está. Sí, el capítulo 2 de este libro introductorio. Y lean el capítulo el 9, 19 de Saeder y Connie.
Pues lean el capítulo 9 de Cedric Coney que se llama Posibilidad y Necesidad. Y eso, si no los han leído, porque vamos a hablar justo sobre teorías de los mundos posibles. Entonces, la próxima clase va a ser sobre teoría de los mundos posibles y después de esa clase, en 2 viernes, va a ser sobre teorías de la modalidad sin mundos posibles. Hablaremos de disposiciones, hablaremos de esencialismo, ¿no? Pero bueno, la próxima va a ser sobre mundos posibles, sobre su naturaleza, sobre si existen o no, particularmente, ¿no? Las 2 preguntas clásicas filosóficas, ¿existen? Suponiendo que existen, ¿cuál es su naturaleza? ¿Vale? Bueno, entonces, no sé, ¿preguntas? Si no, ya lo dejamos acá. Muy bien. Pues bueno, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí y nos vemos el próximo viernes. Ya está. Cuídense mucho. Hablamos la próxima semana.